Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Estamos por acá en el primer encuentro virtual de Contabilidad 1. ¿Cómo amanecieron? ¿Me escuchan bien? Estamos grabando, vamos a grabar la sesión para que los compañeros que no pudieron conectarse puedan repasar ahí la grabación. Si me escuchan bien, por favor, si me confirman para dar inicio. Sí, Se escucha bien, profe. sí, Sí. sí me escucha Buenos bien. días. Buenos días. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Los convocamos hoy un poquitito temprano porque tengo que hacer 3 encuentros virtuales ahí de otras materias, entonces eh, vamos a, vamos a dar inicio. Ustedes están próximos a la entrega del caso de estudio número 1, que es un estudio de caso práctico. Es el primer caso práctico que ustedes tienen que resolver. Hay algunos me han mandado a consultar. El caso estudio 1 tiene 3 partes, aunque parecieran 4, pero en realidad son 3 partes. Tiene un primer ejercicio donde ustedes tienen que hacer los asientos de diario de una empresa de servicios y luego les piden mayorizar con esas mismas cuentas, mayorizar la cuenta de efectivo, la de el impuesto al valor agregado, la del IVA, y también les piden mayorizar la cuenta de ingresos por servicios. Ese es el primer ejercicio. Luego tienen un segundo ejercicio donde lo que tienen que hacer son los estados financieros. A ustedes les dan una balanza de comprobación, que son las cuentas ya con los saldos finales de la empresa Servicios Rápido, y lo que tienen que hacer es montar el formato de los estados financieros según la NIC 1. ¿Cuáles estados financieros? Primeramente, el estado de resultados, donde colocamos los ingresos, los gastos y vemos si mi empresa tuvo pérdidas o tuvo ganancias, utilidades o pérdidas. Luego tenemos que hacer el estado de cambios en el patrimonio, que es un estado que tiene una estructura horizontal. Por ahí yo les he compartido información al respecto. Y en este reporte, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, las cuentas de capital de la empresa, los retiros de capital que siempre van a ir restando en ese estado de cambios en el patrimonio, y las utilidades retenidas o acumuladas. Y en tercer lugar, tenemos que hacer el estado o el balance de situación financiera. Que ese balance de situación financiera es donde nosotros colocamos los activos clasificados en corrientes y no corrientes, donde colocamos los pasivos registrados en corrientes y no corrientes, y la sección del patrimonio. Este último reporte, el estado de situación financiera, es el que nos tiene que cuadrar con la ecuación contable. Un aspecto importante, porque ahí algunos ya me han mandado a consultar, los estados financieros son los reportes oficiales de la contabilidad, por lo tanto llevan un encabezado, el nombre de la empresa, el nombre del reporte, la ubicación temporal y la moneda en que están expresados. Tiene que llevar esas 4 líneas. No es que yo nada más empiezo a poner ingresos, gastos y lo presento ahí el cuadro y listo, no, lleva un encabezado y luego ya viene propiamente el cuerpo de esos reportes. Y de último, en ese segundo ejercicio, tenemos que hacer los asientos de cierre. ¿Qué son los asientos de cierre? Es preparar la contabilidad para el periodo siguiente. ¿Qué cuentas son las que cerramos? Los ingresos, los gastos, la utilidad o pérdida del periodo y los retiros de capital. O sea, son 4 asientos de cierre lo que tenemos que hacer ahí. Ahorita vamos a entrar un poquitito más en detalle en esos asientos de cierre. Ese sería el segundo ejercicio que tienen que hacer. Y el tercer ejercicio, que viene como punto 4, pero en realidad es el tercero, lo que tienen que hacer es
a partir de una balanza de comprobación sin ajustar de la empresa El Super, tienen que hacer 5 asientos de ajuste. ¿Qué son los asientos de ajuste? Bueno, los asientos de ajuste son asientos que se hacen para actualizarle el saldo a algunas cuentas. ¿Por qué actualizarle el saldo a algunas cuentas? Bueno, porque nosotros trabajamos sobre la base de la devengación. Es decir, registramos las transacciones en el momento en que ocurren, no cuando me entra o cuando me sale la plata. Entonces, ahí yo, por ejemplo, voy a tener que ajustar de mi inventario de materiales de oficina cuánto es lo que ya se me ha gastado en el periodo. Por ahí voy a tener que hacer un asiento de ajuste también de la depreciación. Y en nuestro caso, estamos trabajando con el método de línea recta, que es el método oficial para depreciar los activos en Costa Rica. Y entonces ahí tenemos el valor del activo menos el valor residual dividido entre la vida útil. Por ahí una formulita de eso. Y ahí tenemos la depreciación. Luego tenemos el ajuste de seguro. Cuando nosotros pagamos el seguro, lo que pagamos es un derecho de en el futuro de que mis activos estén asegurados en caso de alguna eventualidad. Pero conforme vaya pasando el tiempo, ese derecho se me va a ir convirtiendo en un gasto. Entonces yo tengo que registrar un gasto por seguro. Luego tenemos por ahí el de los ingresos recibidos por adelantado, cuando los clientes nos adelantan dinero sin que nosotros les hayamos hecho o brindado los servicios y conforme vamos brindando los servicios, ese pasivo, esas obligaciones se van cumpliendo, por lo tanto se me convierten en ingresos. Y luego, bueno, tenemos ahí también la compra de los, hay dos de suministros ahí que tienen que registrar. Entonces, ese es realmente el caso de estudio. Parece que son cuatro cosas, pero son tres ejercicios totalmente separados. Que por ahí me mandaron a preguntar que se tenía que hacer todo con todos los ejercicios. No, es uno de asientos y mayorizan tres cuentas. Segundo ejercicio, hacer los estados financieros y cierres. Y el tercer ejercicio de la empresa, el Super RL, hacer los asientos de ajuste, 5 asientos de ajuste, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer ahí para el caso de estudio uno. El caso de estudio uno, creo que yo se los puse ahí en el anuncio, se tiene que hacer en Excel, no se tiene que hacer en Word, no se tiene que hacer a mano y me suben fotos, tienen que hacer el esfuerzo por utilizar el Excel. Luego, en la sección de clase virtual semanal, desde hace 2 o 3 semanas, les hemos venido compartiendo a ustedes materiales. Muy importante que ustedes revisen esa sección todas las semanas, porque a ellos siempre les comparto lecturas complementarias a las que ya están en los módulos del curso, videos explicativos, ejercicios resueltos muy similares a los casos de estudio, en algunos casos presentaciones en PowerPoint y les doy alguna explicación que puede servirles de guía para los trabajos. Y les digo eso para que quede en la grabación porque ahí algunos compañeros de ustedes me han mandado a hacer consultas y de viaje noto que no han revisado esa sección, sino que están tratando de hacer las cosas como de memoria. Entonces, eso para que lo puedan ahí revisar frecuentemente. Lo otro es también, por ahí me mandaron a revisar, profe, ¿usted me puede revisar el caso de estudio? Sí, claro, pero con tiempo. Y además, mándemelo a revisar cuando lo hacen ustedes, no con lo que les tiró el chat GPT o la inteligencia artificial. Creo que por ahí ustedes han visto algunas infografías de que en contra el chat GPT o la inteligencia artificial no es inteligente. Todavía la inteligencia artificial no nos sabe hacer la conta adaptada a la normativa tributaria costarricense, por ejemplo. El chat GPT todavía no sabe hacer asientos contables en el formato que nosotros los hacemos. El chat GPT no sabe todavía hacer los estados financieros según la NIC número uno. De hecho, que hasta les cambia las cuentas. Entonces, hay ciertas pistas por ahí que son las que le dan a uno evidencia cuando se utiliza la inteligencia artificial. Entonces, para que no tengan ahí ningún inconveniente, porque si utilizan inteligencia artificial, lamentablemente tenemos que anular el caso de estudio porque es
de autoría propia. De hecho, que cuando ustedes suben los casos de estudio, ustedes tienen que marcar ahí un botoncito en Canvas de que ustedes son los autores y que fueron los que hicieron el trabajo. Entonces, basado en eso, si detectamos el uso de la inteligencia artificial, lamentablemente tenemos que anular los casos de estudio. Y lo otro es que sabemos que hay veces en los grupos de WhatsApp en los que ustedes están, se comparten las soluciones. eh, o se reúnen varios y van haciendo ahí el caso de estudio, luego se intercambian los archivos y los presentan. La plataforma Canvas tiene una herramienta antiplagio que se llama Turnitin y Turnitin detecta si se hace esa situación, si se intercambian archivos y los presentan. ¿Por qué? Porque les va a dar un porcentaje de similitud. Entonces, por ahí me mandaron a preguntar, profesor, es que el caso de estudio me está dando un 84% de similitud, pero lo hice yo. Y entonces mi respuesta es, revisen cuál es la razón. Ahí Turnitin les dice cuál es, si de trabajos enviados, si de fuentes externas, etcétera. Y la mayoría dice de trabajos enviados. Y es cuando hacen eso. Ustedes podrían decir, ah, sí, pero me lo mandan y yo le cambio la letra, le cambio el formato. Es que eso lo detecta la herramienta antiplagio. Entonces, si tenemos un alto porcentaje de similitud, entonces también ahí lamentablemente tenemos que anular el trabajo. Entonces, aquí la idea es que ustedes aprendan, que sepan hacer conta y que realicen por ustedes mismos los trabajos. Y ya el último puntito por ahí es, bueno, también hay los grupos de WhatsApp, nos hemos dado cuenta que venden las respuestas, pero las venden y están malas. O sea, pagan y sacan una mala nota, porque lo que están vendiendo no está correcto también, o lo hicieron con inteligencia artificial o quien lo hizo mal. Entonces, porfa ahí no se embarquen con esas estrategias o irse por la vía fácil, para presentar ahí los casos de estudio. Háganlo ustedes, aprendan a hacer conta. Es muy importante tener buenas bases acá en Conta uno para que les vaya bien en el resto de los cursos de conta, en los cursos de finanzas y los que tienen que llevar auditoría también. Entonces, bueno, eso es ahí como un resumen de lo que ustedes tienen que realizar. Entonces, si gusta, de forma ordenada, podemos abrir ahí el espacio de preguntas para dudas específicas del caso de estudio. Yo esperaría que ya a estas alturas tengan el caso de estudio lo más avanzado posible, porque ya tienen 2 semanas de tenerlo habilitado, que eso es un aspecto importante. Siempre vamos a abrir los casos de estudio con 2 semanas de anticipación para que tengan el tiempo suficiente de irlo desarrollando. Yo sé que en otros cursos o incluso en Conta Uno, los otros profes solo les dan una semana. Aquí los estamos abriendo con 2 semanas de anticipación para que puedan irlo desarrollando en la disponibilidad de tiempo que ustedes tengan y que además podamos interactuar y hacerme las consultas que correspondan. Entonces, abrimos el espacio de preguntas específicas del caso de estudio. Que me digan, profesor, en la transacción número tal o en el asiento tal o en los estados financieros es que no me da esto, ¿por qué será? Etcétera. Abrimos ahí el espacio y ahorita vamos a explicar algunos otros detalles, por favor. ¿Alguien tiene alguna consulta específica del caso de estudio? ¿Alguien tiene alguna consulta específica del caso de estudio, por favor? ¿O no? Es el momento de hacerlos, por favor. No hay preguntas. O nada más están esperando que yo dé clase. Hola, Porque buenas. hola, Buenos días, hola, profe. buenos días. Una preguntita. Ajá, En 3 mayorizaciones que hay que hacer, ajá. eh, tengo 2 ingresos cobrados por adelantado, solamente tengo esos. Esos tendría que ser la T, ¿verdad? No. ¿Cuáles cuentas son las que le piden de mayorizar? Les piden la cuenta de efectivo, la cuenta del IVA por pagar y la cuenta de ingreso por servicios. Los ingresos cobrados por adelantado no son ingresos, son pasivos. Los ingresos cobrados por adelantado es cuando yo hago un contrato con un cliente, le digo que me dé un adelanto de dinero
y lo que le doy es un recibo. No le hago la factura electrónica porque yo no le he brindado el servicio. Entonces, ¿por qué los ingresos recibidos por adelantado o cobrados por adelantado son pasivos? Porque donde el cliente me da dinero, esa empresa tiene dos obligaciones. Una, de brindarle en el futuro los servicios en los términos que hayan negociado. Y si no le brinda los servicios, tiene la obligación de devolver el dinero. Entonces, los ingresos cobrados plantados son pasivos, no van dentro de la cuenta T de ingresos por servicios, ni tampoco van en el estado de resultados, van en el balance de situación financiera dentro de los pasivos corrientes. Cuando hagan los estados financieros, ingresos cobrados por plantado no van en el estado de resultados, ahí solo van los ingresos por servicios. No sé si Eh, con eso me voy a explicar ahí. esos ingresos cobrados por adelantados Ajá. irían en pasivos corrientes. En pasivos corrientes en el estado de situación financiera, correcto. Ujú. Y bueno, esa era la duda que no había hecho Ajá, la T que no había hecho. ajá, Eh, ya en el último caso, ¿verdad? Que nos dan ajá, para los asientos de ajuste. de ajuste, Ajá, eh, en ese cuadro tiene que ajá. darnos cuentas iguales o no específicamente. No, vamos a ver, a ustedes en el tercer ejercicio no les están pidiendo que hagan ningún reporte. Les están pidiendo que hagan 5 asientos de ajuste. ¿Cuáles? Los que yo mencioné ahora. El asiento de ajuste de los suministros de oficina, el asiento de ajuste de la depreciación, el asiento de ajuste de los ingresos cobrados por adelantado y otro ahí de suministros. Esos son los asientos, son 5 asientitos nada más. No hay que hacer cuadros, no me tiene que dar sumas iguales. Los asientos, obviamente, sí tienen que dar sumas iguales porque deben de cumplir con la partida doble. Pero ahí lo que pienso son 5 asientos de 2 cuentas cada uno. Y más, se los puedo decir. El primero es gasto por suministros de oficina contra inventario de suministros de oficina. Lo que tienen que ver es el monto que ponen. ¿Qué monto van a poner? Lo que se gastó de los suministros de oficina. Ejemplo, si ustedes en la balanza de comprobación dice que tiene suministros de oficina por 100, pero en el enunciado, ahí en la redacción dice que durante el periodo o al cierre fiscal quedaron disponibles de suministros de oficina 30. ¿Qué significa? Que teníamos 100 al inicio y al final solo me quedaron 30. ¿Cuánto se gastó? Se gastaron 70. Entonces, en el asiento de ajuste, ¿qué hago yo? Gasto suministros de oficina contra inventario de suministros de oficina en el haber por los 70, por lo que se gastó. En el segundo asiento, ¿cuál es? El de la depreciación. Gasto por depreciación en el debe contra depreciación acumulada del vehículo o del edificio o de la maquinaria, dependiendo al activo al que corresponda. Ese es el asiento de la depreciación. El asiento de del seguro. Bueno, si yo pagué un derecho de seguro por adelantado, ¿cuál es el asiento de ajuste? Gasto por seguro en el debe contra seguro pagado por adelantado. Y si yo había pagado, no sé, si había pagado 4 meses y había pagado 400 y de esos 4 meses ya pasaron 3, entonces, ¿cuánto tengo que registrar en el asiento? 300, porque de los 400, un 100 cada mes, ya pasaron 3. Entonces, gasté 300. Gasto por seguro contra seguro pagado por adelantado. Y luego en lo de los ingresos cobrados por adelantado, ahí le tiene que decir, de los ingresos cobrados por adelantado, ya se ha cumplido obligaciones o ya se han brindado servicios por la suma de tanto. Entonces yo registro ahí lo que ya brindé servicios y el asiento sería en el debe, ingresos cobrados por adelantado y en el haber, no, perdón, sí, en el debe, ingresos cobrados por adelantado y en el haber, ingresos por servicios por el monto de los servicios que ya se brindaron, las obligaciones que ya se cumplieron. Y el último es parecido al primero, porque también se trata de suministros, gasto de suministros contra inventario de suministros, por lo que se gastó de esos suministros. Entonces, esos son los 5 asientos de ajuste, eso es lo que tienen que hacer ahí en el último ejercicio. No tienen que hacer ni más ni menos que esos 5 asientitos. No sé si con eso está claro.
Sí, muchísimas Sí, gracias. ok, con gusto. ¿Alguna otra consulta específica, por favor? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Adelante. Digamos, estaba viendo yo en el asiento del 9 de enero, en Ajá, la parte inicial, ajá, eh, digamos, yo lo registré de la manera efectivo, digamos, ejemplo, él recibió un 50% del adelanto del contrato. ajá, Entonces yo hice efectivo por 10.170.000 colones contra anticipo clientes por 9 millones y él iba por pagar un ujú, millón 170.000 colones. ¿Verdad que así ok. está bien por la No, ley así, del impuesto? no, así no está bien. Vamos a ver. Ujú, Siempre, siempre, siempre que ustedes vean una transacción que diga el cliente es un adelanto o hay un adelanto de clientes, solo son dos cuentas. El efectivo que le entra a mi empresa y el pasivo, la obligación, que sería el ingreso recibido por adelantado o adelanto de clientes o anticipo de clientes o ingreso ujú, diferido, cualquiera de esas cuatro ujú, cuentas, solo esas dos. Y le voy a decir por qué. ujú, A pesar de que a mí me digan ahí que firmó un contrato de, no sé, 10 millones más el IVA, etcétera, yo el IVA no lo tengo que separar. ¿Por qué? Porque la ley del IVA lo que me dice es, usted registre el IVA cuando ocurren dos hechos generadores. Número uno, que usted haya brindado los servicios o haya entregado la mercadería. Y ujú, dos, cuando haya hecho la factura electrónica. Entonces, aquí ujú, la pregunta es, si yo firmé un contrato con el cliente para brindarle servicios a futuro, ¿yo ujú. ya brindé un servicio? No. ¿Yo ya Ok. le hice la factura electrónica cuando me dio el adelanto? No. Yo a Ujú, ese cliente lo que le di cuando me dio el adelanto fue un recibo de dinero. ¿Por qué un ujú, recibo de dinero? Porque todavía no le he hecho, digámoslo así, ni papa. Yo no le he brindado el servicio. Entonces, a mí me da la información del contrato, más el IVA, etcétera, pero eso es para que yo determine cuánto es el monto total del contrato. Y de ujú. ese monto total, cuánto es lo que el cliente me va a hacer de adelanto. No sé, si eran 10 millones, 10 Eran millones 18 más, millones. eran 18 Eran, millones, ujú, más el pero IVA, no. decía. Ujú, ujú, Ajá. más el IVA. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro ahí agarro ahí los 18 millones, ¿verdad? Eh, Le saco el 13% y el 13% me va a dar 2.330.000. Entonces, 18 millones más 2.330.000, eso me da un total de 20.330.000. ¿Qué fue lo que negociamos? ¿Qué fue lo que firmamos en el contrato? Que de ese total del contrato, de esos 20.340.000, el cliente me tiene que dar la mitad. Entonces, 20.340.000 entre 2, eso me da 10.170.000. Entonces, efectivo contra adelanto de clientes. Ujú, Punto. Nada más. Cuando en el futuro yo ya brinde servicios, eso es lo que me va a originar a mí un asiento de ajuste. ujú, Convertir ese pasivo en un ingreso ya ganado. Pero ujú, en este momento no puedo registrar IVA. Además, si usted ujú, me dice 10.170.000 de efectivo, ingreso recibo plantado y el IVA, estaría duplicando el IVA, porque el IVA ya está contenido en los 10.170.000. Entonces, nada más, eh, dos ujú. cuentas, ¿verdad? Efectivo contra adelanto de clientes y listo. Ok, va siendo como el Ah, asiento del trabajador que se contrata, que solo es como para ver que se contrató, pero no inicia ese día que se hizo el asiento, digamos, o se no, presentó la información, digamos. Ujú, no, ahí es diferente. ujú, Porque eso es un asiento para que ustedes determinen si ujú, existe una transacción financiera o no. ujú, ¿Qué es una transacción financiera? Una transacción financiera es cuando hay un intercambio. A una ujú. parte da algo, la otra parte recibe. Sí, igual fue un En, contrato. entonces, en ese contrato, yo nada más le dije, usted, fulanito, es el elegido, usted va a empezar a trabajar en tal fecha. Ujú. ¿Tendré que registrar algo ahí? Nada. Fue, hasta el final fue, ajá, Entonces, el, ujú, ahí yo no registro nada. En el momento en que lo contrato, no registro nada sobre ese trabajador. ¿Hasta cuándo tengo que registrar? Hasta que ya ese trabajador haya trabajado, no sé, una quincena o un mes, ahí sí, la empresa ya tiene la obligación de pagarle el gasto de salario y de entregarle el efectivo por el tiempo que haya laborado. Pero en el momento en que lo contrato, no registro absolutamente nada. Y voy para ujú, atrás. Nosotros estamos haciendo la contabilidad sobre la base de la devengación.
registramos las transacciones en el momento en que ocurre. Cuando yo lo contrato, no hay ninguna transacción financiera, no se ha dado ningún intercambio. Entonces, registro hasta que ya el trabajador haya laborado y yo como empresa tengo la obligación de pagarle su salario. No sé si queda Ujú. claro esa partecita ahí. Sí, no, está bien. Ujú, Sí, nada más tenía esa duda por lo de esto del IVA, digamos, ajá, de la ley ok, de IVA. Pero sí, porque, bueno, al final yo lo que hice de mi parte, digamos, yo quería ajá, practicar, hice la mayorización de todas las cuentas ajá, y saqué los saldos y luego monté yo mismo la balanza de comprobación en ese mismo ajá, caso ujú, y digamos, haciéndolo así con ese asiento sí, y tomando el IVA entre la parte de la estructura de la balanza, ajá, ajá, me dieron los saldos igual, digamos, los 23.600.000 ajá. y 23 Claro, millones 600 con 500 colones, y igual al otro lado también me dio igual. O sea, se sí, me. claro, Ujú, claro, siempre te va a dar igual porque ¿qué es la balanza de comprobación? La balanza de comprobación es un reporte preliminar de la ujú, contabilidad, que lo que nos dice es si cumplimos o no la partida doble. ujú, Comprueba si se aplicó la partida doble en los asientos. Y ujú, si usted hizo el asiento, lo mismo en el de que en el haber la balanza te va a cerrar, pero no te ujú. va a cerrar con el monto correcto. ¿Por qué? Porque estás metiendo una cuenta que no procede. ¿Me entendés? Entonces, Digamos la de siempre IVA. Ajá. la del IVA, exactamente. Entonces, cuando usted mayorice la cuenta del IVA, esa cuenta del IVA va a estar mal. Y si usted agarra la información de ahí para hacer la declaración de impuestos de ese mes el gobierno, le vas a reportar mal al gobierno el IVA, porque usted está diciendo que recaudó plata del IVA sin haberlo reportado, porque no ha hecho la factura electrónica que no procede meter ahí la parte del IVA, ¿verdad? Ok. Ujú, Entonces, digamos, básicamente eso es lo que me afectaría ajá. ahí en la balanza. Eso es lo que le hace. Ese Ajá. IVA, digamos, ese 1.170.000. Claro, lo que va a pasar ahora es que usted Ajá. tiene que quitar esa cuenta de IVA, su IVA se le va a disminuir, Ujú. pero su cuenta de adelanto lo de adelanto de cliente se le va a aumentar. Eso es lo que va a pasar y al final siempre va a tener la balanza equilibrada. Sí, usted lo que dice es montarlo efectivo por los 10.170.000 contra el anticipo clientes por el mismo monto, y ahí murió Exacto. todo sin Y ya, meterlo como un IVA. Ujú, exactamente. Porque no he ujú, brindado el servicio ni le he hecho la ujú. factura electrónica al cliente. Ok, ok. ¿Sí? Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta específica? Vean, Hola, hola, adelante. buen día, ¿cómo está, profesor? Bien, gracias. Qué bueno. Tengo una consulta relacionada con lo que acaba de hacer el compañero, pero Ajá, no es con las cuentas, sino es con los plazos. ajá, Cuando nos dice en el enunciado que el trabajador ingresa el 15, ajá, cuando yo voy a calcular las nóminas, ajá. lo voy a hacer por quincena, no por días. Sí, no se compliquen con eso. Si dice, se le pagó el salario de la primer quincena, 15 días, punto, ¿verdad? Ah, O ok, si empezó a ok. trabajar el 16 al 30, 15 días, una quincena, no hay problema. Ahora, muy diferente si me dicen, es que empezó a trabajar el día 23 y le pagamos el salario el 31, entonces habría que pagarle 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, habría que pagarle 9 días. Pero eso sí Todavía empieza en una fecha ahí intermedia, pero si le dicen empezó o se le paga el salario de la primer quincena, 15 días, punto. No nos compliquemos. Entonces aplicaríamos el mismo principio para el seguro, porque el seguro empezó a regir el día 10, que El día de, digamos, ajá, ¿y cuándo es el cierre? ajá, El cierre es al último día del mes, ¿cierto? sí, sí, Y si no me, calculamos mes completo. ajá, bueno, no, no, calculamos mes completo, no. Del 10 al 30 serían 20 días. Aunque para efectos del Ajá, seguro, sí ajá. serían los 20 días. Es que vamos a ver, en realidad es en tiempo exacto. Lo que pasa es que en Ujú, contabilidad y finanzas aplicamos dos conceptos. Uno es el año comercial y el otro es el mes comercial. El año comercial es un año que se asume que todos los años tienen 360 días por parejo. ¿Por qué? ujú. Porque eso viene a compensar cuando tiene 30, tiene 31 un mes, o cuando febrero es bisiesto, que tiene 29 o tiene 28. Entonces, es una forma de estandarizar los cálculos, pero al final nosotros trabajamos con tiempo exacto, ¿verdad? Entonces, así trajémoslo. Si el seguro se pagó el 20, del 20 al 30, 10 días.
Pero si le dice, se pagó la quincena, 15 días, la mitad del mes y listo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, es que en otro enunciado, o sea, cuando me refiero al seguro, me Ajá. refiero al seguro de aseguranza, no seguro de caja, No, ¿verdad? no, De sí, caja sí, yo entiendo. Es costarricense. el seguro de Ah, incendios ok, o el ok. seguro Ah, de ah, protección de los correcto. activos. Ajá. Sí, entonces Sí, ahí sí contamos por día. exactamente. De acuerdo, muy amable, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra, alguna otra pregunta que tengan, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Vean, voy a mostrarles, déjenme abrir por acá, este, eh, déjenme mostrarles unos estados financieros de empresa de servicios para que ustedes vean el formato que tienen que seguir para el, vamos a ver, déjenme buscar acá, para el ejercicio número 2. Vamos estos. Y vamos a ver, déjenme abrirles por acá. Uno, este no importa. Y les voy a compartir la pantalla. Incluso este es el que ustedes tienen ahí yo les compartí una lectura que es la lectura 4 que está en la sección de clase virtual semanal. Este es el mismo ejemplo que está ahí, si no me equivoco. Creo que ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver ahí la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se puede ver. Correcto, Sí, se ve. ok. Vamos a ver. Y aquí voy a explicar algunas cosas que son importantes. Los estados financieros son los reportes oficiales que surgen de un sistema contable. Entonces, son los reportes que tienen que ir ordenados, que tienen una estructura ya definida, porque así me lo dice la normativa contable, y cada reporte tiene su sentido. Entonces, el primer reporte que ustedes tienen que elaborar siempre es el estado del resultado integral. Todos los reportes, según la NIC 1, dice que llevan una identificación. ¿Qué es esa identificación? Estas 4 líneas primeras que estoy marcando acá, que es lo que nosotros le llamamos comúnmente como el encabezado. ¿Qué viene en el encabezado? Bueno, si tengo una empresa, pues aquí en el primer reglón va a ir el nombre de la empresa, si es por ejemplo una sociedad anónima. Pero si es una empresa individual, ¿y cómo lo identifico yo? Porque en mi cuenta de capital viene o capital social, es una empresa, es una sociedad, pero si dice capital, como en este caso, Rodolfo Álvarez, entonces ahí tengo una empresa individual, es una persona física con actividades lucrativas. Entonces yo pongo ahí el nombre del dueño de la empresa. En la segunda línea va el nombre del reporte, que en este caso sería estado de resultado integral. Ese es el nombre correcto, estado de resultado integral. No estado de pérdidas y ganancias. Ese término desapareció desde hace 25 años en la normativa contable. Y les digo eso porque el chat GPT les tira estado de pérdidas y ganancias, o en Google también. Y luego la ubicación temporal. Vean lo que dice acá. El estado de resultados por un periodo de tiempo se expresa por el periodo de un año concluido al 31 de diciembre del 2021. O sea, yo no pongo solo al 31 de diciembre. Yo sé que la balanza de comprobación sí dice al 31 de diciembre, pero eso es porque es otro reporte. Pero el estado de resultados, aquí, muy importante, los podemos señalar en amarillo, se expresa por un periodo de tiempo, por el periodo de un año concluido al 31 de diciembre, o sea, abarcaría todo el periodo fiscal. Y en la cuarta línea iría la moneda. Entonces, esas 4 líneas tienen que ir correctas. Si alguien en el caso de estudio no me las pone, ahí ya pierden puntillos, ¿verdad? Porque esto es la identificación del reporte. Luego en este estado de resultados tenemos la primera sección que es la sección de los ingresos. Ingresos que realmente la empresa ya se haya ganado. Aquí no va el ingreso recibido por adelantado, no va ni el adelanto de clientes, ni el anticipo de clientes, ni el ingreso diferido. Solo van los ingresos que la empresa haya facturado porque ya brindó los servicios. Lo otro importante acá es que por ahí me mandaron a que le revisara uno
En los estados financieros yo no tengo debe y haber, no, tengo columna 1 que es donde van las cuentas, la columna 2 que es donde coloco el detalle y la columna 3 que es donde voy colocando los totales. Eso es lo que yo tengo. Aquí en los reportes ya me olvido del debe y del haber. Entonces la primera sección que va son los ingresos. ¿Cómo lo voy a acomodar? Del ingreso principal a los menos importantes. Siempre el primer ingreso que tiene que ir acá es el ingreso por servicios, porque ese es el giro de negocio de la empresa. Y luego cualquier otro ingreso. En este caso, había ingreso por interés. Los enlisto y ojo acá, paso rayita. Cuando yo paso rayita, ¿qué significa? Que voy a sumar esos dos montos que están ahí y meto una línea que diga total de ingresos y coloco el total de ingresos en la columna de la par. Luego viene la sección de gastos de operación. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la lista de todos los gastos. Yo me voy a la balanza de comprobación que me dan el ejercicio y busco todas las cuentas que dicen gasto y los tengo que enlistar. Aquí no llevaría ningún orden. Si yo los quiero ordenar de mayor a menor, lo puedo hacer, pero ya eso es algo optativo. Simplemente deben aparecer todos los gastos. Cuando ya los enlisté, meto una fila que diga total de gastos, paso rayita y sumo el total de gastos y lo pongo en la columna de la derecha. Y cuando ya tengo total de ingresos y total de gastos, bueno, si mis ingresos son mayores que los gastos, tengo una utilidad del periodo. Pero si es al revés, que los gastos son mayores que los ingresos, aquí yo no puedo poner utilidad, tendría que poner pérdida del periodo. Y este monto que me da acá final tendría que ir en negativo. En contabilidad y finanzas, los negativos se expresan con el signo de menos o entre paréntesis. Si ustedes ven algún documento mío que tiene paréntesis, eso significa que está restando. Entonces, ese es el primer reporte que ustedes tienen que hacer, el estado de resultados. Con este formato, yo les compartí a ustedes unos ejemplos en la plataforma, ahí en clase virtual semanal. Pueden utilizar esos mismos formatos, no hay ningún problema. Para eso es que se les comparten esos reportes. O sea, no tienen que ponerse a inventar ustedes otras cosas. Luego, para que no se compliquen, yo sé que estamos trabajando con plata, pero cuando yo hago los reportes, yo no se acostumbra ponerle el signo de colones a todas las cantidades. No, los reportes financieros tienen que ir lo más limpios, lo más nítidos posible. Por eso yo aquí en el encabezado coloqué en colones. O sea, ahí está la moneda. Porque mucha gente, si viene un extranjero, no sabe qué significa la C con los dos palitos, ¿verdad? Entonces, ahí es importante esa parte. Entonces, ese es el primer reporte. ¿Alguna pregunta con ese primer reporte, por favor? ¿Alguna pregunta con ese primer reporte? Voy a brincar entonces a lo último que les piden, los asientos de cierre. Aquí yo los tengo, aquí a la par. Vamos a ver, cuando me piden los asientos de cierre, ¿qué es? Es la última etapa del ciclo contable donde nosotros vamos a preparar la contabilidad para el periodo siguiente. En otras palabras, es como que tengamos una computadora y un montón de pantallas abiertas en esa computadora. ¿Y qué son esas pantallas? Las cuentas contables. Entonces, yo lo que voy a hacer es presionar el botón de resetear la computadora, se me reinicia la computadora, pero cuando se me reinicia, unas pantallas se van a cerrar, pero otras me van a quedar abiertas. ¿Cuáles pantallas se me van a cerrar? Las que yo tengo acá en el estado de resultados. Se me van a cerrar o se me van a poner en cero los ingresos, todos los ingresos y todos los gastos. Ahora, cuando yo hago los asientos de cierre, yo tengo que cerrar de forma individual todas y cada una de las cuentas. Yo no puedo poner total de gastos y cierro el total de gastos. No, porque yo no tengo una cuenta que se llama total de gastos. Yo tengo una cuenta que se llama gasto por salario, gasto por publicidad, gasto telefónico, etcétera. Entonces, yo voy a cerrar cuentas individuales. Aquí a la parcita yo tengo los asientos de cierre. Vamos a ver, los asientos de cierre siempre van a ser los mismos. Las cuentas van a ir acomodadas del mismo lado. Eh, si nosotros nos ubicamos acá, debe haber, este, ¿cómo voy a cerrar yo los ingresos? Bueno, lo primero que yo cierro son los ingresos, los pongo en cero.
Ahora, para poder cerrar los ingresos, yo tengo que saber que los ingresos aumentan en el haber y disminuyen en el debe. O sea, en mi balanza de comprobación, en este momento, los ingresos tienen su saldo en el haber. Entonces, ¿cómo hago yo para cerrarlos? Poniéndoles el saldo al lado contrario. Vean acá, poniéndole el saldo en el debe. Entonces, yo tengo que hacer la lista de todos los ingresos en el debe. ¿Y cómo hago para equilibrar la balanza, para lograr la partida doble? Voy a utilizar una cuenta que se llama pérdidas y ganancias por la sumatoria de los ingresos. O sea, sumo estos dos ingresos, pérdidas y ganancias, en el haber son estos 959,400, que en realidad es lo mismo que me dio acá en el estado de resultados en el total de ingresos. Eso puede ser una verificación, un control cruzado. Entonces, ya con este primer asiento que yo hice acá, ya mis ingresos quedaron en cero. Ahora tengo que cerrar los gastos. Bueno, ¿cómo se comportan los gastos? Aumentan en el debe. En este momento, todos los gastos en la balanza de comprobación tienen el saldo en el debe. Por lo tanto, los voy a cerrar en el haber. Pero para equilibrar el asiento, voy a utilizar esta cuenta pérdidas y ganancias, que es como un fantasma, que es como un comodín, aparece y desaparece. Simplemente me ayuda a cumplir la partida doble en el debe. ¿Y qué voy a registrar en pérdidas y ganancias en el debe? La sumatoria de todos los gastos que yo registré en el haber. O lo mismo que el total de gastos que tengo aquí en mi estado de resultados. Entonces, tengo pérdidas y ganancias en el debe y en el haber. Vean, aquí yo tengo todas las cuentas, son un montón de cuentas. Sí, es un asiento compuesto grande, sí, pero tengo que cerrar de forma individual todas y cada una de las cuentas de ingresos y gastos. Entonces, ya con eso, mis ingresos y mis gastos quedaron en cero. Ahora vean, aquí que yo señalé en amarillo, tengo pérdidas y ganancias, que es mi total de ingresos, y tengo pérdidas y ganancias, que es el total de gastos. ¿Qué hice yo en el estado de resultados? Ingresos menos gastos, ¿cuánto me dio? En el tercer asiento de cierre, la utilidad del periodo son estos 360,000. ¿Qué hacemos nosotros cuando una empresa tiene ganancias? Agarramos esa ganancia y la depositamos dentro de un chanchito, dentro de una cuenta que se llama utilidades retenidas o utilidades acumuladas o utilidades no distribuidas. Entonces, ¿cómo es el asiento para depositar en ese chancho lo que yo me gané en ese periodo? Es este asiento que tenemos acá. Pérdidas y ganancias en el debe, y aquí es donde desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque vean que yo tengo un monto mayor en pérdidas y ganancias en el haber que en el debe. Entonces, donde yo le pongo la diferencia en el debe, ahí ya me queda en cero. Y aumento las utilidades retenidas o acumuladas. Entonces, ya ahí mi estado de resultados quedó en cero, listo para empezar a acumularse para el periodo fiscal siguiente. Entonces, aquí yo cerré ingresos. En este asiento cerré los gastos y aquí cerré la utilidad del periodo. En este ejercicio no habían retiros de capital, pero si mal no me equivoco, en el caso de estudios sí hay retiros de capital. ¿Qué es un retiro de capital? Es cuando el dueño de la empresa agarra plata para uso personal y eso se constituye como una disminución del capital que él había aportado cuando conformó la empresa. Entonces, si ustedes tienen retiros de capital en el caso de estudio, ¿qué asiento tienen que hacer para cerrar el retiro de capital? Tendrían que hacer, no sé, capital, voy a poner aquí Rodolfo Álvarez, que era el de este caso, en el debe contra retiros de capital o retiros Rodolfo Álvarez. Y el capital iría aquí en el debe y el retiro de capital iría acá en el, a ver, tendrían que hacer ese asiento adicional si en el caso de estudio viniera la cuenta de retiros. Tienen que cerrar esos retiros. Entonces, en resumen, ¿qué cierro? Cierro los ingresos, cierro los gastos, cierro la utilidad del periodo y cierro los retiros de capital. Ahí tienen todos los asientos de cierre. Esa es una explicación para que puedan hacer el caso, el ejercicio número 2, por favor. ¿Alguna pregunta ahí con eso, por favor?
No sé si queda más claro de lo que tienen que hacer. Ese es el estado de resultados. Ahora vamos a ver cómo se hace el estado de cambios en el patrimonio, que es este otro que tenemos acá. El estado de cambios en el patrimonio ya tiene una estructura horizontal. Igualmente lleva el encabezado, nombre del dueño de la empresa o nombre de la empresa, nombre del reporte en la segunda línea, en este caso se llama estado de cambios en el patrimonio. También se expresa por un periodo de tiempo y la moneda. Aquí tenemos columnas y tenemos filas. ¿Qué columnas tenemos? La columna de capital, a la par tenemos la columna de retiros de capital, luego tenemos esta tercera que dice UT retenidas, son utilidades retenidas y saldos finales. Y luego acá tenemos las filas. Vean que esto queda como, así como, vamos a, ahí se me ocurrió eso. Tenemos aquí como una escalerita que viene hacia abajo. Bueno, ese si yo acomodo correctamente me queda con esa estructura. Tenemos saldos iniciales. ¿De dónde sale el saldo inicial de capital? De la balanza de comprobación del ejercicio que me dan. Luego, si en el ejercicio viniera la cuenta de retiros de capital o retiros de Rodolfo Álvarez, el monto de los retiros, ¿dónde va a ir? Tengo que meter una fila acá abajo que diga retiros y lo voy a poner, vea que tiene el signo de menos adelante, lo voy a poner negativo. La cuenta de retiros siempre va a tener saldo inicial cero. Vea que aquí dice en el cuadrito, retiro siempre tiene saldo inicial cero. ¿Por qué tiene saldo inicial cero? Porque ya vimos que es una cuenta que se cierra al final del periodo e inicia el periodo siguiente en cero. Entonces, retiros de capital siempre están en cero. Si se generan es en este periodo. Entonces yo meto una fila y pongo los retiros restando. Luego tengo la cuarta columna de utilidades retenidas. Este saldo de utilidades retenidas que viene acá es el que está en la balanza de comprobación. Si en una balanza de comprobación no hubieran utilidades retenidas, es porque son cero, es porque no tiene plata en el chanchito, en esa bolsita de plata. Entonces es cero. Pero si viene, pongo los 110,000 y tiene que ir ahí utilidades retenidas o utilidades no distribuidas. Y luego tengo que meter una fila que es la utilidad del periodo. Lo que me dio el estado de resultados, lo que me dio el reporte anterior, ¿dónde lo deposité? En las utilidades retenidas, que es mi chanchito. Entonces, vea, yo tenía 110,000 en las utilidades retenidas y ahora le agrego los 360 que me gané en el periodo. ¿Cuánto me quedaron? 470. Entonces yo tengo que sumar hacia abajo de forma vertical y de forma horizontal, aquí donde dice saldos finales. Y aquí también tengo saldos finales. Y al final, aquí donde dice 770, tiene que coincidir los saldos finales horizontales con los saldos finales verticales. Y estos 770, ¿qué es? El total del patrimonio de la empresa. Que cuando hagamos el otro reporte, el del estado de situación financiera, estos 770 tiene que darme con la sección del patrimonio, tiene que coincidir, es como el cable umbilical donde se une un reporte con el otro. Entonces, ese es el segundo reporte que tienen que hacer. Preguntas con este segundo reporte, con cambios en el patrimonio, por favor. Preguntas ahí con cambios en el patrimonio, por favor. No. Profe, Sí, dígame. entonces, ¿dividendos iría ahí o no? Ok, es diferente. Gracias por la pregunta. Si yo tengo una empresa individual, yo puedo tener retiros de capital, que es cuando el dueño de la empresa agarra plata para uso personal. Y los retiros irían a la par de capital porque van restando al capital. Pero si yo tengo una sociedad anónima donde hay varios socios, ahí yo no tengo retiros de capital, lo que tengo es dividendos. ¿Qué son los dividendos? La repartición de las utilidades de la empresa entre los accionistas. Y los dividendos, ¿de dónde se agarran? De las utilidades retenidas. Entonces, ahí va a cambiar la estructura. ¿Por qué? Porque yo tendría capital, no tengo retiros, tendría de segunda columna utilidades retenidas y a la par de utilidades retenidas tengo que meter una columna que diga dividendos y los dividendos también van a ir restando. Entonces,
Los dividendos es como el equivalente a los retiros de capital en una sociedad anónima. Entonces, no lo pongo de segundo, sino lo pongo de tercero, a la par de utilidades retenidas restando. O lo podría poner dentro de la misma columna de utilidades retenidas, pero restando. Pongo aquí en lugar de retiros, pondría dividendos y los pongo acá, en este espaciocito que tengo aquí, entre 110 y 360 aquí, ahí, menos tanto. Pongo en negativo el monto de los dividendos. Gracias ahí por la pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, todavía nos falta un reporte, que es el de situación financiera, que está por acá. Vamos a hacerlo ahí más grande. Este es un poquitito más largo, más grande, más extenso. El estado de situación financiera es como que nosotros le tomemos una foto a la empresa. Entonces, igual, ya un encabezado, nombre del dueño de la empresa, nombre del reporte, estado de situación financiera, y vean esto, la ubicación temporal. Los dos anteriores se expresaban por un periodo de tiempo. Este se expresa a una fecha específica, al 31 de diciembre de 2021. Eso es como que le tomemos una foto a la empresa ese día y los saldos que quedan son los que vamos a mostrar acá. ¿Qué cuentas vamos a colocar en el estado de situación financiera? Tres cuentas: activos, pasivos y patrimonio. La primera sección que tenemos es la sección de los activos. Y la primera sección dentro de los activos son los activos corrientes. Ojo, no quiero ver activo circulante o no circulante, activo fijo. No, esa terminología está obsoleta desde hace 25 años. En ninguna de las páginas de la NIF, de las Normas Internacionales de Información Financiera, que es un libro así, grueso totote, aparece la terminología que utilizaban antes, hace 25 años. Ahora la terminología correcta son activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son los activos más líquidos que tiene la empresa, los que más fácil se convierten en efectivo. Por lo tanto, el efectivo es la primera cuenta que siempre vamos a llevar. Efectivo o caja y bancos. Después las inversiones temporales o a corto plazo, cuentas por cobrar, inventario de suministros, y también irían acá, que en esta empresa no teníamos, pero en el caso de estudio de ustedes me parece que sí, todo lo que la empresa haya pagado por adelantado, seguro pagado por adelantado o alquiler pagado por adelantado. Entonces, hacemos la lista de todas las cuentas de activos corrientes, pasamos rayita y metemos una fila que diga total activos corrientes. Luego tenemos los activos no corrientes, que tiene que ver con la propiedad, la planta y el equipo, todos los activos de larga duración de la empresa. Aquí solo tenemos una cuenta de activo no corriente, que es mobiliario y equipo, pero ¿qué otras cuentas pueden ir acá en activos no corrientes? Maquinaria, equipo, vehículos, terrenos, edificios. Si hubiera terreno, por general se pone de primero porque no se deprecia, no pierde valor a través del tiempo. Pero después ya ponemos los que se deprecian, mobiliario y equipo, y ponemos inmediatamente su respectiva depreciación acumulada. ¿Qué significa esa depreciación acumulada? Que el mobiliario y equipo, cuando lo compramos, nos costó 960,000, pero que a través del tiempo ese mobiliario y equipo ya se ha depreciado, ya ha perdido valor, 96,000. Entonces, siempre yo pongo el activo e inmediatamente después su respectiva depreciación acumulada restando. Vean que aquí está el signo de menos adelante de esa depreciación acumulada. La depreciación acumulada, no el gasto por depreciación, ese ven el de resultados. La depreciación acumulada es la que va acá y se coloca restando. Entonces sumamos y restamos los activos no corrientes y metemos ahí total de no corrientes. Y luego, cuando ya tengo el total de los corrientes más el total acá de los no corrientes, sumo esos dos y meto una línea que sea el total de activos. Y ya aquí tenemos la primera variable de la ecuación contable, el total de activos. Nos falta el pasivo y el patrimonio. Entonces, después del total de activos aquí, no se ve muy bien, pero hay doble raya. ¿Por qué doble raya? Porque ese es el lado izquierdo de la ecuación contable, como es esa primera parte. Luego seguimos con los pasivos,
que son todas las obligaciones que tiene la empresa con terceras partes. Los pasivos los clasificamos en pasivos corrientes, que son obligaciones de corto plazo, todo lo que la empresa tenga por pagar menor a un año. Entonces aquí tenemos cuentas por pagar, salarios por pagar, aquí viene el IVA por pagar, el impuesto al valor agregado por pagar y documentos por pagar cuando sean de corto plazo. Todo lo que diga largo plazo, como documentos por pagar a largo plazo, como hipotecas por pagar, como prendas por pagar, eso no viene acá, eso va en otra sección que sería pasivos no corrientes. En este caso no habían, pero si no yo acá, antes del total de pasivos, tengo que totalizar primero los corrientes y después meto otra sección de los no corrientes, de las obligaciones de largo plazo. En este caso solo tenía corrientes, entonces eso se me convierte en el total de pasivos, que sería la segunda variable de la ecuación contable. Y de último tengo la sección del patrimonio, que es como un resumen, como poner los totales del reporte anterior. Capital de Rodolfo Álvarez y las utilidades retenidas. Vea que aquí dice utilidad retenida actual. ¿Por qué 470? Voy a irme al reporte anterior. Aquí, utilidad retenida actual es porque yo tenía 110 y le agregué los 460, pero puse los 470. Pero si en esta empresa de Rodolfo Álvarez se hubieran repartido dividendos, yo no voy a poner 470. ¿Qué pondría? Los 470 menos la cantidad de plata que se repartió en dividendos. Y la diferencia es lo que yo pondría acá en utilidades retenidas. Y aquí arriba en pasivos tengo que meter una cuenta que se llama dividendos por pagar para que se me equilibre ahí la balanza. Si no, nunca me va a cerrar ahí con la ecuación contable. Entonces, sumo y tengo el total del patrimonio. Entonces, ahora sí, la prueba de fuego, total de pasivos más total de patrimonio, me tiene que dar los mismos 1.530.000 aquí abajo, que es el total de los activos. Se me cumple la ecuación contable. Ahí está. Ese sería el tercer reporte, que es el estado de situación financiera. Es un poquitito más extenso. Entonces, yo de la balanza de comprobación tengo que clasificar las cuentas en alguno de estos tres reportes que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta con estos estados financieros, por favor? ¿Alguna pregunta con los estados financieros? No, segurísimos. Eh, ok, voy a explicar un poquitito la parte de asientos. Vamos a ver, creo que por aquí tenía un ejercicio abierto. Sí, este. Vamos a ver. Aquí yo tengo un ejercicio de asientos que creo que yo se los he compartido a ustedes em, en la sección de clase virtual semanal. Vamos a ver. Lo que quiero es ver un poquitito cómo es que yo monto un asiento. Un asiento es la forma en que se anotan en la contabilidad las transacciones. Y en los asientos yo lo que registro son cuentas contables. En los asientos yo no registro la descripción de la transacción. Y de una vez ahí para que tomen nota, una cuenta contable no se llama compra de edificio. No, esa es la transacción. ¿En qué cuenta registro yo compra de edificio? Ah, en la cuenta es edificio. Si a mí me dice, se compraron lapiceros, borradores y Pilot, yo no pongo una cuenta que diga compra de borradores, lapiceros y Pilot. Yo tengo que ver el nombre genérico bajo el cual yo registro esa transacción, que sería suministros de oficina o inventario de suministros de oficina. Si compro tintas de impresora, yo no pongo compra tintas de impresora, no, inventario de suministros de oficina. Transacciones iguales o de naturaleza similar se registran bajo la misma cuenta. Ahora, yo tengo que saber qué tipo de cuenta es, si es un activo, si es un pasivo, si es un ingreso, si es un gasto, para saber si va en el debe o va en el haber. Los asientos siempre tienen que cumplir con la partida doble. Lo que yo registro en el debe tiene que ser lo mismo que yo registro en el haber, ¿verdad? Entonces, así rápidamente, voy a enfocarme en asientos específicos. El primer asiento es el asiento de constitución de la empresa.
¿Cómo se hace un asiento cuando se conforma una empresa? Siempre los socios aportan una serie de bienes, una serie de activos. Entonces, en el debe registramos todos los activos que se aportaron y en el haber abrimos la cuenta de capital por el total de todos los activos que los socios dieron a la empresa. Entonces, siempre que diga constitución de la empresa, son todos los activos en el debe contra capital social en el haber. Luego, aquí tenemos una particularidad y esto sí necesito que me presten bastante atención, por eso este está en rojo. Cuando una empresa compra mobiliario, equipo, maquinaria, vehículos, o sea, cosas grandes que va a utilizar por un largo periodo de tiempo, ¿qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con el impuesto? No se registra separado, sino que a la cuenta del activo aquí, donde dice mobiliario, equipo, le capitalizamos el impuesto. Eso es una excepción. Yo tengo tres escenarios del IVA. ¿Cuándo el IVA va en el debe? Cuando compro algo a un proveedor o cuando le contrato servicios. ¿Cuándo el IVA va en el haber? Cuando brindo servicios y lo recaudo de parte del cliente. Esos son los dos escenarios, pero tengo una excepción y es esta. Cuando compro mobiliario, maquinaria, equipo o vehículos, cosas grandes que voy a utilizar por un largo periodo de tiempo, el IVA no se separa, sino que se lo sumo a la cuenta del activo que yo estoy comprando. Entonces, vea lo que dice acá. Se adquirió mobiliario y equipo por 2.800.000 más el 13% del IVA. Entonces, yo registré acá mobiliario y equipo. ¿Y qué fórmula hice de una vez para el Excel? Y que lo hagan de forma directa. Puse signo de más, escribí los 2.800.000 por 1,13. Al multiplicar por 1,13, yo ya le estoy agregando o capitalizando el valor al activo. Y doy enter, y entonces ese mobiliario equipo me dio 3.164.000. ¿Y cómo va a pagar la empresa esos 3.164.000? Bueno, dice acá que pagó una prima de 350. Desembolsamos efectivo. Vea que yo no puse prima. Prima no es cuenta. Prima es lo que se pagó en efectivo por ese activo. Entonces, efectivo o caja y bancos, 350 se disminuye en el haber. Y por el saldo se firma una letra de cambio a 6 meses. ¿Qué es una letra de cambio? Es una garantía de pago. Es una promesa incondicional de pago que le estamos dando a quien le compramos ese equipo a 6 meses. Yo puedo utilizar esta cuenta genérica que se llama documento por pagar y tengo que ponerle corto plazo. ¿Por qué corto plazo? Porque es menor a un año. En contabilidad de finanzas, un año, menos de un año, es corto plazo. Aquí en este 3 de agosto, al decir una letra de cambio, no procede registrar cuenta por pagar. La cuenta por pagar es solo si el proveedor me hubiera dado crédito y lo que yo acepté fue la factura electrónica. Pero en este caso se acepta la factura electrónica y además se le da un documento de garantía extra que es la letra de cambio. Entonces la naturaleza de la cuenta cambia de cuenta a documento por pagar a corto plazo por la diferencia. No sé si estamos claros ahí con eso. Se capitaliza el IVA cuando compro cosas grandes de larga duración. No lo separo. Eso es muy importante, ¿verdad? Luego vean el 4 de agosto. Se recibieron 5 millones, monto que incluye el IVA como adelanto de servicios. Siempre que vean algo que dice adelanto de servicios, es este asiento. Efectivo contra adelanto de clientes por lo que se haya adelantado. Punto. No tengo que separar nada del IVA. Eh, Luego acá, el 5 de agosto, y eso es para que vean algunas frases que yo puedo identificar. El 5 de agosto dice, se compraron artículos de oficina a consumir en el mes por 550.000 más el 13% del IVA. Se pagaron un 20% al contado y el resto a crédito. ¿En qué cuenta lo registré yo? Gastos suministros. ¿Por qué gastos suministros como gasto y no como inventario, como activo? Por esta frase que dice a consumir en el mes. O sea, ¿cómo lo interpreto? Como que fuimos al Universal o al lugar donde lo compramos, trajimos eso y una vez lo repartimos, ya se están utilizando esos suministros. ¿Qué son suministros? Lapiceros, borradores, tajadores, pilot, papel, grapas, clips, etcétera.
Entonces, Las utilizo tintas gasto, también, profe. las tintas de impresora, ajá, los toners, etcétera. Aquí utilicé gasto por esta frasecita que dice a consumir en el mes. Si nada más hubiese dicho, se compraron artículos de oficina por 550,000 más el 13% sin esta frase de consumir en el mes, yo no puedo registrar gasto. Tendría que haber registrado inventario de suministros de oficina, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener ahí claro la diferenciación. ¿Cuándo es un gasto de cuándo es un activo? Vean la que me preguntaron ahora acá. 11 de agosto se contrató un auxiliar de oficina al cual se acordó pagarle un salario de 525 mensuales. Iniciará funciones el 15 de agosto. Estamos 11. Porque yo voy a registrar algo. Si nada más le estoy diciendo, mire, usted es el elegido, preséntese a trabajar el 15 de agosto. No hay ninguna obligación con ese trabajador. Por eso acá el 11 de agosto dice no se registra, aún no ha ocurrido ninguna transacción financiera, no ha habido ninguna contraprestación que registrar. ¿Estamos claros ahí con ese 11, por favor? Ok, entonces siempre Sí, que llega como ese momento, esa transacción del 11 siempre se pone así en los asientos, digamos. No es se que vamos a, registra, o sea, pongo la fecha y pongo así ajá, ese encabezado que usted puso ahí. o se lo pueden brincar, no hay ningún problema. Yo lo Ok. pongo acá eso porque para que ustedes Ujú, sepan y puedan entender, pero en la vida ujú, real yo no registro, simplemente no tengo ningún documento que vaya a registrar una transacción. Ahí no hay ok. transacción, eso es un enunciado Ujú, informativo, nada más. ujú, ¿Sí? ok. Ok, el 15 de agosto, ¿cómo se registra un ingreso? Un asiento cuando la empresa ya brindó un servicio, que es un ingreso que ya se ganó. Durante la primera quincena de agosto se brindaron y facturaron 8 millones más el 13% del IVA por servicios de asesoría. El cliente me paga 3 millones al contado y el resto a 30 días de crédito. Entonces, cuando yo brindo servicios, efectivo, si me pagan algo al contado, cuenta por cobrar. Vea que yo no puse crédito 30 días, yo ni contado, no. Efectivo es cuando me entra plata. Cuando yo le doy crédito a los clientes, utilizo la cuenta contable que se llama cuenta por cobrar, el derecho de cobrarle esa plata al cliente en el futuro. Ya vamos a ver los montos. Tengo que registrar siempre el ingreso por servicio en el haber, porque los ingresos aumentan en el haber por los 8 millones. Cuando la empresa brinda servicios, el IVA por pagar va en el haber. El 13% de estos 8 millones es este IVA por pagar. Entonces, ¿cuánto es la factura total de este cliente? De ahí sumo el ingreso más el IVA, son 9,040,000. ¿Cómo me va a pagar ese cliente esos 9,040,000? Ah, me dio un efectivo al contado de 3 millones. Y entonces, ¿cuánto me quedo debiendo? 9,040,000 menos 3 millones. La cuenta por cobrar se abre por 6,040,000. Aquí tenemos un ingreso, una parte al contado y otra a crédito. Si hubiese sido todo al contado, de ahí solo tengo efectivo por 9,040,000 y el ingreso y el IVA siempre en el haber. Si todo hubiese sido a crédito, no tengo efectivo y en cuenta por curar irían los 9,040,000. Entonces yo tengo que ver, ir identificando ahí si me entra toda la plata, si me entra un poquitito y doy crédito, si todo fue a crédito para poder montar ahí el asiento. Entonces, creo que he explicado algunas cuentas. ¿Qué es lo que me interesa? Que sepan que yo registro cuentas contables. Yo no es que registro salarios de la primera quincena. No, eso no es cuenta. Cuando pague los salarios, como acá el 31, ¿qué registro yo? Gasto por salario. Yo no puse pago de salario, palabra prohibida para los asientos. Es gasto por salario. Tampoco gasto de planilla. No, la planilla es un cuadro donde yo monto los salarios. Entonces, la cuenta contable es gasto por salario. Entonces, eso es importante ahí, el uso de cuentas contables cuando yo hago los asientos. No sé si estamos claros ahí con eso, por favor. Y para mayorizar, ahí rápidamente, voy a explicarlo con la cuenta de efectivo. ¿Qué es mayorizar? Es sacar el saldo final de una cuenta después de que yo hice la contabilidad de un periodo. Efectivo es la cuenta que tiene más movimientos. ¿Qué es lo que yo mayorizo? Bueno, cada vez que yo hago un asiento contable,
Si, por ejemplo, aquí el 1 de agosto yo registré un movimiento a la cuenta de efectivo en el debe, aquí 4,5 millones en el debe, ¿qué voy a hacer? En una cuenta T, porque así se llama el formato, como se mayoriza, en una cuenta T esto, yo aquí tengo debe y aquí tengo el haber, voy a jalar al debe esos 4,5 millones. Este movimiento efectivo, este que tengo acá, son estos 4,5 millones. Yo no tengo que ponerme a pensar, uy, si yo registré en el debe en el asiento, ¿de qué lado lo pongo en la cuenta T? No, del mismo lado donde está en el asiento, no tengo que ponerme a inventar ahí nada. En el segundo asiento, ahora utilicé efectivo, pero los 350 están en el haber. Entonces, me lo voy a llevar a la cuenta T, acá, en el haber. Y así sucesivamente coloco todos los movimientos de efectivo o de la cuenta en particular que registré en el debe, todos los movimientos que registré en el haber. Luego sumo el haber, sumo el debe y sumo el haber y saco la diferencia. ¿De qué lado me va a quedar el monto? Del lado donde aumenta la cuenta. Si se me olvidó de qué lado aumenta, donde tenga el monto mayor, porque siempre es por diferencia. 16,228,000 menos 14,894,000, me queda la diferencia aquí en el debe. Si una cuenta tuvo solo un movimiento, de ahí ese movimiento que ahí, ese sería el saldo final. Edificio, hubieron dos movimientos de edificio, uno de 9 y uno 35. Al final sumo y me quedan los 44. En el documento por pagar, le debía al proveedor 2,814,000. Le hice un abono de 350, pues le quedé debiendo solo 2,464,000. El propósito de la mayorización es sacar los saldos finales que quedan en cada una de las cuentas. Vean que ustedes tienen que mayorizar la cuenta de ingreso por servicios en el caso de estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el ingreso por servicios? Solo va a tener movimientos en el haber. Si a alguien le quedó movimientos en el debe, en ingresos por servicios, está malo. Siempre van a quedar en el haber y siempre tengo que sumar todo lo que tenga ingresos por servicios en el haber. Y así con todas y cada una de las cuentas. No sé si con eso me explico ahí un poquitito mejor la parte de mayorización y asientos. El énfasis en usar cuentas contables. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, por favor? Eh, bueno, yo creo que eso sería lo que yo quería explicar. Por favor, revisen si tienen más dudas el material que les he compartido en clase virtual semanal. Ahí hay videos explicativos, ahí hay ejercicios resueltos similares a los casos de estudio, de ajustes, de estados financieros, este, de asientos de diario. Si tienen consultas, las pueden mandar a hacer por el chat. Y voy a hacer una cosa, voy a ampliar un día más la entrega del caso de estudio. Lo voy a pasar para el lunes antes de la medianoche. Por si tienen que hacer algún ajuste, que tengan chance hoy y mañana para hacerlo. Entonces, va a quedar ahí en la grabación. Ahorita lo ajusto ahí en la plataforma. Un día más para entregar el caso de estudio. Para el próximo, lunes 20 de octubre. Lunes 20 de octubre. Ni un día más. ¿Estamos? Profe, Solo. Adelante. una duda, porfis. Sí. En el asiento 2 dice cuando se compra al contado suministros de oficina, Ujú. los cuales costaron 6 millones. Ah, ahí yo puse suministros de oficina más Ajá. impuestos del IVA, pero como usted dijo que ahí se podía sumar de una vez el No. IVA, No, no. vamos a ver. Yo dije que se sumaba, se capitalizaba cuando compro cosas grandes que voy a utilizar en un largo periodo de tiempo. Maquinaria, equipo, vehículos. Ok. Suministros de oficina son cositas chiquititas. Ah, Lapiceros, borradores. Ahí el IVA va separado. Ahí no se capitaliza. bueno, Ajá. muchísimas gracias. Ok, con gusto. Gerardo tiene la malita levantada, por favor. Era de ahora, pues Era ahora. ajá. Ok, ¿alguna otra consulta? Si no, yo creo que estaríamos. Espero haber aclarado ahí algunas consultas o detalles del caso de estudio. Dudas, preguntas que tengan, por favor. Buenos días, profe. No, hola, buenos días. Bueno, mi consulta es Ajá, porque la semana pasada
Ajá, En los casos que usted había puesto como para estudiarlo uno, como para sí, revisarlo, ajá, yo hice y los hice en el programa de Excel. sí. Pero a la hora de revisar, digamos, de subirlo, yo lo subí en la fecha como si fuera el de hoy y no me di cuenta hasta, buenos días, hasta ahora que estaba No, revisando, no cuando, importa, quítelo y sube el archivo correcto y listo. O sube el archivo correcto y le cae encima. No hay ningún bueno, problema. Sí. gracias, profe. Vamos a ver. Y esto, gracias que me acordó ahí. El curso tiene prácticas formativas, no sumativas. ¿Qué son eso? Ejercicios resueltos para que ustedes los estudien, los analicen y luego los utilicen de base para los casos de estudio. Eso es para que ustedes practiquen. De eso no tienen que subir absolutamente nada, porque no andan a decir, profe, es que yo lo resolví y ¿dónde lo subo? Di, no, es que ¿qué van a resolver si están con las respuestas? ¿O qué tengo que hacer con eso? Nada, analizarlos, estudiarlos y utilizarlos en su momento cuando tengan que hacer algún caso de estudio práctico. Eso no tiene puntos en el curso. Lo que tienen puntos es el foro, los casos de estudio y los exámenes. Eso es todo lo que tiene puntaje en el curso. ¿Sí? Pero perfectamente, vea, si ya alguien lo había entregado y yo expliqué ahora algo y quieren hacer alguna corrección, hagan la corrección y vuelven a subir el archivo. Mientras esté habilitado, no hay ningún problema. Pueden quitar y poner los archivos las veces que quieran, mientras esté todavía la fecha habilitada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no, yo creo que estaríamos. Sí, adelante. Profe, Ajá, una duda en el 18, es que no sé si lo tengo, bueno, dice que ujú, se compra un vehículo eléctrico, bueno, para el uso se da de $6,000, 6,000 millones, 6 millones, ajá, para una prima en efectivo del 25%, ajá. y el otro queda prenda en banco, el asiento queda vehículo, prima y crédito pendiente en el banco, ¿no? No, Como que, eso no son cuentas contables. Usted me está registrando la acción que está registrando ahí. Vamos a ver. Cuando yo compro un vehículo, la cuenta es vehículo. Pero cuando yo ajá. doy una prima, ¿qué cuenta dije yo que utilizábamos ahora? Mm, Efectivo. Efectivo, sí. Y Ajá. después por pagar, ¿Y después qué? Perdón. una cuenta por pagar. No, cuenta por pagar no, porque eso es solo cuando el proveedor me da la factura. ¿Qué dice ahí? ¿Un crédito prendario o un crédito en el banco? Y prendario en el Banco Popular, Ok, entonces se llama prenda por pagar. prenda por pagar. Ajá. Entonces, lo efectivo contra prenda por pagar. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Bueno, si no, yo creo que estaríamos ahí. Recuerden que voy a ampliarlo en un día más. Le entrega el caso de estudio. Yo ahorita modifico ahí la fecha. Antes del lunes, antes de la medianoche. Después de eso, no aceptamos casos de estudio ni por correo, ni por Teams, por ningún lado. Tiene que quedar entregado en la plataforma, por favor. Y no se embarquen con la inteligencia artificial porque no les va a servir. ¿Sí? Bueno, feliz fin de semana, que estén bien. Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias. Con gusto, hasta Gracias, luego. Vamos a Gracias, parar la profe. Muchas gracias. grabación. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego.